Vamos a regresar un poco en la última sesión. Abarcamos el tercer mensaje, pero no abarqué el último número romano, el 12 ahí, el punto 12. Voy a dejar esto a ustedes y tienen que preparar su lección incluyendo este punto. Los tipos implícitos en esta historia fragante. Vos, hombre rico, tipifica a Cristo, quien es rico en la gracia divina, ¿cierto? Típicamente hablando, ustedes todos saben que vos tipifica a Cristo, pero deben saber que Él tipifica a Cristo específicamente según sus riquezas. Ve, el campo de la buena tierra prometida por Dios tipifica al Cristo todo inclusivo, quien es la fuente de todos los productos espirituales y divinos para el suministro de vida de los elegidos de Dios. Yo les cito Filipenses 1:19, el suministro abundante del Espíritu de Jesucristo. La cebada y el trigo tipifican a Cristo como el material para hacer alimento tanto para Dios como para su pueblo. La D, Ruth, una moabita, una pecadora pagana ajena a las promesas de Dios, como Efesios 2:12 nos dice, a quien fue dado el derecho de participar y de recoger espigas en las mies de los elegidos de Dios, tipifica a los perros gentiles que tienen el privilegio de participar de las migajas que caen debajo de la mesa de la porción de los hijos elegidos de Dios. Mateo 15:25-28. Tienen que estudiar un poco de todos estos tipos. Ahora, y aquí un bosquejo corto sobre el mensaje 4. El mensaje 1 nos muestra el escoger de Ruth. Luego, el capítulo 2 nos muestra el ejercer de Ruth de su derecho. Y ahora, en el capítulo 3, vemos que Ruth busca su reposo. Es muy bueno, paso por paso. Primeramente, escoge la meta, ¿cierto? Luego, en segundo lugar, ella ejerce su derecho de disfrutar lo que Dios ha ordenado. Ahora, en tercer lugar, para solo disfrutar el derecho no es suficiente. Tiene que disfrutar a Cristo a tal grado que tenga reposo. Todos sabemos que para nosotros, los seres humanos, tener reposo, ciertamente hay que tener una casa. No hay otro lugar que nos pueda dar reposo en una manera tan adecuada como nuestra casa. Así que en el capítulo 3, hasta Noemí, la suegra, ayudó, propuso, de hecho, ella esforzó para cumplir algo,
para que tuviera Ruth una casa para su reposo. Déjeme retroceder un poco. Estos pasos son conforme a nuestras experiencias espirituales al tratar con Cristo. Primeramente, sin duda, después de escuchar el Evangelio, hicimos una resolución de escoger a Cristo, ¿cierto? Toda la gente viviendo en la tierra, todos tienen su propio escogimiento. Ustedes tienen el suyo y ella la suya. Todos tienen su propio, cierta clase de escogimiento. Antes de ser salvos, todos tuvimos alternativas diferentes. Si no creen, pues algunos escogen quieren ser jugadores de béisbol por toda su vida, o uno de juegos, un jugador por todas sus vidas, un jugador profesional. Otros, así son ellos, tienen alternativas. Todos tenemos nuestras alternativas antes de ser salvos, pero un día, bajo la soberanía del Señor, más bien diría, bajo el arreglo soberano del Señor y su guía, su dirección, oímos el Evangelio, fuimos inspirados a tener un escogimiento y entonces hicimos la resolución. Nuestro escogimiento es ser un creyente de Cristo. Y lo hicimos y lo obtuvimos. Pero el segundo paso sí llega a ser un problema a muchos creyentes. Muchos creyentes, pues no muchos saben que después de creer en el Señor Jesús, recibe una unión orgánica con Él. Él está en ustedes y ustedes en Él. Una unión íntima y muy estrecha, unión orgánica con Él. Y solo esto, no. Hay que comenzar a proseguir tras Él para conseguirle, para ganarle, para tomarle y poseerle y luego guardarle y hasta experimentarle y disfrutarle a Él. Cierto, esto es tipificado por el ejercer de Ruth de su derecho. ¿Y su derecho fue qué? Su derecho fue ganar el producto, de poseer el producto, de disfrutar el producto de la buena tierra. Después de volver a la buena tierra Ruth, ¿cierto? De inmediato, al volverse, le dio a ella el derecho de disfrutar el producto de la buena tierra, simplemente disfrutar la buena tierra. Después de creer en el Señor Jesús, obtuvimos el derecho de disfrutar a Cristo como nuestra buena tierra. Pero lo siento decirlo, hasta el cristianismo actual, entre más en la Iglesia Católica, los predicadores, los maestros, ellos mismos probablemente no tienen esa clase de experiencia de ganar a Cristo,
de experimentar a Cristo y de disfrutar a Cristo. Como ya les he dicho antes, para disfrutar a Cristo, esto es nuestro término inventado por nosotros. Hasta antes de que saliera de la China continental, antes de aquel entonces nunca habíamos empleado tal término, disfrutar a Cristo. En Taiwán lo empleo un poco, de vez en cuando lo empleé. Cuando vine a los Estados Unidos comencé a emplear este término fuertemente, disfrutar a Cristo, hasta tal grado que hay que comerle a Él, hay que disfrutarle a Él, comerle. Y yo saqué estos términos que Cristo es comestible, ¿cierto? En el cristianismo les digo, esto es, según la historia, nadie ha empleado tal término, comer a Cristo. Saben, la primera vez que di un mensaje sobre el comer de Cristo fue en el año 58, cuando estaba preparando irme a Inglaterra. La iglesia en Taipei me pidió dar unas 3 conferencias en un periodo, en un mes. Y una de las conferencias di un mensaje sobre el comer de Cristo. El comer de Cristo. En cuanto a mí, fue muy bueno. Pero después de la reunión, un hermano, quien era profesor de la Universidad Nacional de Taiwán, la universidad más grande, y él era profesor ahí, y todavía pues bastante joven, brillante, erudito, pasó al frente para hablar conmigo. Hermano Lee, el mensaje es muy bueno, pero comer a Cristo, tal expresión es demasiado salvaje, especialmente entre los chinos. A veces dicen, yo te voy a comer, devorar, o te voy a tragar. No, esto es un término demasiado salvaje, pues, hermano, dije, yo no soy el salvaje, el Señor Jesús fue el primero. Mejor que lea Juan capítulo 6, 57, dice el Señor, el que me come a mí, vivirá por mí. El Señor Jesús ordenó esto. Lo siento decir que nosotros los cristianos por generaciones no hemos visto esto. Entonces, él meneó la cabeza, sí, ya que es el Señor, la palabra del Señor Jesús, y no es su propia palabra. El comer de Jesús es la palabra del Señor. De comer, no hay nada que nos da más satisfacción que el comer. Hay que considerar esto, ¿cierto? Cierto. Cada vez al comer, al- este plato lo disfruto. Considérenlo como el postre americano. Vaya, con el postre americano, cuando viene el postre americano, todos se vuelven como tigres comiéndolo, ¿cierto?
¿Cuál es nuestro mejor disfrute? Comer de Jesús. Y lo mismo con Ruth. Su disfrute fue un asunto de comer. Ella pasó a espigar, ¿qué? Para recoger los víveres, ¿cierto? Recoger los víveres. En el campo de Boaz fue su lugar, su mercado. Al espigar ahí, estaba haciendo compras ella. Y haciendo compras gratuitamente, sin costo alguno, sin pago. Y no había ninguna caja. Vaya, ¿qué clase de disfrute es esto? Bien, muy bien. La tragedia es lo siguiente. El cristianismo, tanto lo católico como lo protestante, nunca ha visto que el disfrutar a Cristo, nunca ha visto el disfrutar a Cristo. Por lo menos yo estaba ahí por años y años y nací en el cristianismo. Nunca había oído un mensaje diciendo que nuestro Salvador Cristo es comestible, que Él es nuestro alimento celestial, que Él es nuestro maná, que Él es hasta, según Apocalipsis capítulo 2, nuestro maná escondido. Y Él es nuestro árbol de la vida, ¿cierto? En Apocalipsis capítulo 2, Él nos dijo que quien quiera que venciere, comerá del árbol de la vida en el paraíso de Dios. Y comerá del maná escondido, ¿cierto? Debido a que el cristianismo había perdido esta revelación, no tienen ni idea de disfrutar a Cristo, pero deben ellos, pues esto debe ser nuestra experiencia rutina, ordinaria, de comer a diario 3 comidas. Esta es la rutina apropiada, ¿cierto? Díganme, cada día la cosa importante, la primera cosa importante es que, a ver, díganme, ¿qué? No solo el desayuno, hay que tener el almuerzo y también la cena. Y antes de ir a la cama tiene un bocadillo. Comen unos 7 veces al día y también por la tarde tienen té. Pero el té de Cantón es distinto del té que tienen en la Gran Bretaña. Su té británico por la tarde es una taza de té y 2 pedazos de galletas. De 2 galletas. Yo estaba ahí por un mes. Cada tarde a las 4 tenía que asistir ese té por la tarde para ser cortés. Lo hice 7 veces al día. Lo más importante en nuestra vida diaria es el comer. Y todos sabemos que nuestras cosas físicas, cada una, es una figura de lo espiritual. Tenemos que comer físicamente y también tenemos que comer espiritualmente. Saben, pues la Biblia nos dice que Cristo no es solo nuestro alimento, sino también es nuestra bebida y también es nuestra vestidura y también nuestro respiro. Él es nuestra necesidad diaria, pero lo siento, les es difícil oír un mensaje en el cristianismo sobre el disfrute de Cristo como su necesidad diaria. Pero en el recobro del Señor, especialmente en los Estados Unidos,
desde el año 62. Saqué el primer mensaje sobre el comer de Jesús en el año 58, cuando vine al occidente para visitar Inglaterra y visitar a Dinamarca. Mi carga fue compartir con los creyentes a Cristo como el árbol de la vida. En Dinamarca tuvieron un retiro del verano y me trajeron ahí y yo fui el único orador. Por 8 días había unos 800 personas daneses escuchándome a mí. ¿Acerca de qué? Sobre el árbol de la vida. Y esos mensajes fueron traducidos espontáneamente al danés y imprimieron aquel libro. ¿Han visto ese libro en danés? Bueno, debemos conseguirlo entonces. Yo sí tengo un ejemplar. Cuando traté de conseguir mi residencia estadounidense, me pidieron, pues hay que tener un bachillerato de la escuela teológica o el instituto bíblico. Y luego dije a mi licenciado, nunca he estudiado la teología, ni en el seminario he estado. ¿Qué es lo que debo hacer? Y ese licenciado fue un judío, muy listo. Él me dijo, anciano fue, piensa en esto, pues he escrito varios libros. Ah, bien, bien, está bien, está bien. Tráigame todos los libros. Y traje los libros en chino, en inglés, porque unos hermanos habían traducido varios libros míos al inglés y también he aquí un libro en danés. Y en este libro también Witness Lee y este licenciado. No, está bien, está bien. Ya andará bien. Todos estos libros son el bachillerato de su graduación de las escuelas bíblicas, ¿cierto? Tenemos que disfrutarle a él. Tenemos que ser Ruth en el capítulo 2. Éramos Ruth en el capítulo 1. Tenemos que ser Ruth en el capítulo 2, ejerciendo nuestro derecho a disfrutar a Cristo. Hasta entre nosotros, algunos de ustedes nuevos, no saben qué es la idea de disfrutar a Cristo. ¿Puede ser disfrutado Cristo por nosotros? Tenemos una manera de recibir a Cristo como el postre americano. Tenemos una manera de disfrutar a Cristo como su plato de pollo. Digo sí, ¿por qué no? Cada día, a diario, ciertamente le disfruto a Él, ¿cierto? Él es nuestro alimento, Él es nuestra bebida, Él es nuestro respiro, Él es nuestra vestidura. Piensen en esto, así que debemos aprender cómo ejercer nuestro derecho. Hay que aprender de Ruth, hay que aprender de Ruth para ir a espigar, no hacer compras. ¿Qué tal? Hermanas, por supuesto, hay que hacer compras, hay que tener los víveres, ¿cierto? Pero no hay que ir cada día. ¿Qué tal? Una vez a la semana, ¿qué tal? Y ir a hacer compras, no por la mañana. Cada mañana tenemos que espigar, ¿cierto? Espigar.
¿Cuál campo tienen? Yo tengo el campo, la Biblia. Tengo otro campo, la versión de recobro. Y tengo tengo varios campos. Vos, él tenía varios campos. Y ella, en aquel entonces, tenía dos siegas, la siega de la cebada y la del trigo. En el capítulo 2 pues nos dice, y Ruth, pues estaba ella espigando en el campo de la cebada y en el campo del trigo. Cierto, hoy día tenemos que espigar cada día, cada día, cada día. Debo decirles esto, y esto es lo que practico yo. Este es el capítulo 2, muy bueno. Muy bien, pero no hay ningún reposo establecido. Una persona sola, o una mujer o un hombre, si no tiene una casa, jamás puede tener un reposo establecido, ¿cierto? Ahora les hago la pregunta, ¿cómo pueden tener un reposo establecido por el matrimonio? Al casarse, en su día de bodas, tendrá una casa y esto es su lugar de reposo. Y aquí, mejor que lean el capítulo 3, puede que les lea yo, bueno, favor de leernos el capítulo 3, versículo 1, el 3:1. Después le dijo su suegra, Noemí, hija mía, ¿no he de buscar seguridad para ti, para que te vaya bien? He de buscar seguridad o reposo para ti, lugar de reposo. Tengo que encontrar manera de encontrarte una casa. Y la manera es casarte. Y para esto requieres un marido. ¿Y quién iba a ser el marido? Vos. ¿Y quién es nuestro marido hoy en día? A ver, ¿quién? Bueno, siéntate. Cristo. Jamás han considerado a Cristo como su marido. Yo sé que muchos de ustedes que aman al Señor Jesús y le respetan a Él, nunca han tenido un tiempo de decirle que Señor, Señor, tú eres mi marido. Tú eres mi marido. Fueron salvos, le aman a Él, pero nunca han tenido una casa. ¿Cómo puede tener una casa? Casarse con Jesús, tomándole a Él como su marido. Estoy tan contento que en este entrenamiento el Señor nos ha proporcionado la vista clara cómo debe, cómo debe ser su pueblo, su esposa. Y esta esposa debe tomarle a Él como el marido singular, único. Y no debe haber otros. Y entonces andarán bien. Toda la historia, les digo, en el Antiguo Testamento, de verdad, desde Josué, entraron en la buena tierra. Desde aquel entonces, toda la historia del Antiguo Testamento fue un caos triste, miserable. Como ya hemos visto esto,
Israel no fue fiel, ni fue honesta tampoco. Ella abandonó a su marido para conseguir muchos otros maridos, muchos ídolos. Puede que digan, aleluya, hoy en día, en la época moderna, no tenemos ídolos. No, están equivocados. Los Estados Unidos tienen más ídolos. ¿No creen ustedes? Los clubes nocturnos, ¿cierto? Entretenimiento, placeres, los juegos de pelota. Y yo sé que en Brasil la gente se vuelven locos sobre el fútbol. Al tener un juego de fútbol, toda la gente se vuelve loco. Y las calles se llenan de carros. Los brasileros, su ídolo más grande es el fútbol. Piensen en esto. ¿Y hermanas, cuál es su ídolo más grande? Hacer compras. De ir a hacer compras el sábado. Por 5 días no debe leer, pues no leen el periódico, pero el sábado por la mañana sí leen el periódico. No la primera página, como lo leo yo, sino que leen las ventas. ¿Cuáles ventas están? ¿Cierto? Ahí se encuentra su ídolo. Y casi cada sábado sábado es el día de su adoración rendida a las ventas. ¿Cierto? Piensen en esto. Centenares de ídolos. Así que los cristianos hoy en día no son fieles ni honorables. Sin embargo, más cristianos, pues muchos más cristianos ni saben que Cristo es su marido. Parece que nunca hayan sido casados. Son gente libre, suelta, no tienen ninguna, porque nunca se han considerado que Cristo es su marido. Es usted un buen cristiano, pero un Cristo que vaga. Y tenemos este himno. La última palabra de este himno es vagar. Jamás vagaría, jamás vagaría. No hay lugar donde alojarse. Y hasta hoy día, muchos cristianos en los Estados Unidos, concerniente a ir a la iglesia, no van a una sola iglesia, van a esta iglesia esta mañana y pasan a otra iglesia y otra iglesia. Ellos están vagando, cristianos vagantes, no tienen ningún alojamiento, están vagando. ¿Cómo pueden tener esto? Ningún descanso. Pero quiero averiguar con ustedes, ¿saben dónde se encuentra su marido? Ciertamente deben saber que el marido siempre está en casa. No, no, en el centro de las tiendas no se encuentra el marido. En la casa sí se encuentra el marido. ¿Dónde está dónde se encuentra su casa? A ver, si la casa es nuestra casa, digo, la iglesia es nuestra casa. Agradecemos al Señor que muchos de ustedes que al venir a la vida de la iglesia fueron solteros, libres, pero después de permanecer por un tiempo, quizá 1 año, 2 años, se dieron cuenta, vaya, aquí en la iglesia, como mi casa, se encuentra el marido. Cristo es el marido en la iglesia.
Ruth sí andaba bien ahí, disfrutando su vida con Noemí. Andaba bien, pero un día Noemí, ella, tenía la experiencia, esforzó a Ruth a conseguir una casa. Ruth, debo buscar para ti un lugar de reposo. Y Ruth, de inmediato, ¿esto qué quiere decir? Esto quiere decir, ajá, suegra, yo conozco tu corazón. ¿Quieres que sea casada yo con vos? Al leer el capítulo 2, sí había, ¿qué? Una tendencia. Puede que digan, cuando Ruth y vos se encontraron en el campo, puede que sea como si fuera una cita. Considérenlo. O estaban entrando en un noviazgo. Fueron tan preparados, calificados para casarse. Solo les faltaba un paso, las bodas. Muy bien, al comienzo del capítulo 1, las bodas, está ahí, tomará tiempo. Y aquí la suegra, ella, está en medio, eh, para esforzar a Boaz y Ruth para casarse. Ya que hemos visto todos estos tipos en el Antiguo Testamento, son tipos que tienen que ver con nuestro ganar de Cristo, nuestro disfrutar a Cristo. Aleluya. Bajo la soberanía de Dios en esta tierra, un hombre nació como judío, ¿cierto? Y otra niña, pues, nació como moabita, muy lejos. ¿Cómo podrían quedarse juntos? Piensen en esto. ¿Cómo puede vos ir a Moab para tener cita con Ruth? No había manera, aún según la ley de Dios. Estas dos razas estaban separadas, apartadas. Pero Dios sí tenía una manera. Y ahora esa moabita, esa viuda moabita, regresó a Israel. Y de manera soberana, ella y Boaz entraron en la misma ciudad, Belén. Y lo más curioso es que Ruth pasó al campo de Boaz, tan cercana, tan en un estado muy íntimo. Se me olvidó decirles, Boaz finalmente dijo a sus criados, deben no cegar todo el campo. Hay que dejar una buena parte para que espigue ella. A propósito, yo no sé lo que estaba en el corazón de vos. Lo dudo que se había interesado en Ruth. No, lo dudo. No estoy claro. Pero de todos modos, él amaba a Ruth. ¿Cierto? Y entonces, ¿qué tal Ruth? Con vos. ¿No creen que finalmente Ruth, dentro de poco tiempo, se enamoró de él? Esto fue todo interior, nada fue expresado, así que la suegra estaba clara.
Así que ella debe estar en el medio empujando. Yo debo buscar, ¿cierto? He de buscar lugar de reposo. Quiere decir que tengo que casarte con vos y así tendrá una casa. Esta mañana no hablaré un mensaje largo a ustedes. Después de pocos minutos acabo, pero quisiera decirles, mi carga es simplemente el Noemí de hoy en día. Yo aquí estoy en el medio, como la persona en medio, para empujar a ustedes. Agradezco al Señor que en este entrenamiento tantos nuevos hay. De 10, no conozco 2 de ustedes. Todos nuevos son. Ustedes nuevos han venido de Inglaterra, de Nueva Zelanda, de allá y acá. Me preocupo bastante. Ustedes todos son Ruth y yo Noemí. Y me preocupo que nunca han tenido el reposo. No han tenido un lugar de reposo. Y no han tenido un marido. Si conocen que Cristo es suyo, solo lo conocen como su Redentor, su Salvador, su Maestro, su Amo, su Señor, y esto y aquello. Y hasta conocen que es su alimento, su respiro, su vestidura, ¿cierto? Ya saben, ¿no? Pero ¿han pensado alguna vez que Él es su marido? Ustedes han espigado bastante, probablemente, en su campo, pero son los que espigan en su campo y Él es el dueño. Nunca se han casado. Así que en este entrenamiento mi carga es empujar un poco. Igual que Noemí, hija, he de buscar un lugar de reposo. Y esta mañana digo lo mismo a ustedes, santos queridos, ya que me han venido a mí, debo buscar lugar de reposo para ustedes. Y la única manera es casarse con Cristo. Así que deben darse cuenta, vaya, diría, santos queridos y hermanas y hermanos, después de regresar a Inglaterra, no se olviden de que se casaron en Anaheim. No regresen sin su marido. Regresen con su marido. Regresen a Australia con su marido. Cierto, todos han venido de Brasil, del lejano oriente. Muy bien. Espero que probablemente, si no al mediodía o esta tarde, por lo menos a las 10 de esta noche, deben de tener sus bodas. Para casarse, Frances, él se ríe. Él es un hermano anciano. No sé si se ha casado o no. Espero que se ha casado antes de conocerle en Odessa. O si se casó o no, Frances. Espero que desde ahora mismo debes decir, gracias Señor, tú eres mi marido. Vaya, les digo, tomar una persona como algo que no sea tan íntimo, tan cercano como su marido. Y su marido le es mucho más cercano e íntimo que sus padres. ¿Cierto? Esto es su marido.
Cristo es nuestro marido. Tengo que comportarme bien. Tengo que tener mi fidelidad femenina. ¿Cierto? Esto cambia su vida. De inmediato aprenderá cómo, ¿qué? Cómo disfrutar a su Cristo como su vida. ¿Y saben cómo? Porque han aprendido en este entrenamiento. Muchos pasos grandes, muchos detalles pequeños han aprendido. Hay que ser así. Hay que andar de esta manera. Hay que comportarse de esta manera. Y así se volverán un ganador de Cristo. Uno que disfruta a Cristo. ¿Qué tal esto? No creo que debo leerles el bosquejo. Quiero decir, no tengo que lavar los platos, ¿cierto? Ya lo han obtenido. Ya lo han captado, ¿cierto? Han conseguido el significado intrínseco del mensaje de esta mañana. Yo soy Noemí y estoy empujo a ustedes a conseguir marido y formar una casa, establecer una casa y quedarse en casa y disfrutar su vida con su marido en esta casa. Esta es la iglesia. Me he fijado, varios de los nuevos, ellos vienen a la vida de la iglesia, a la reunión de la iglesia, no todo el tiempo, ¿cierto? Vienen este día del Señor y luego los próximos 3 días del Señor no se encuentran en las reuniones. Si son ustedes la esposa y tienen una casa con su marido en su casa, ¿podrían ser así? O regresar a casa por 3 horas y luego salir y por 3 meses el marido no le encontrará. ¿Es esto una vida fracasada o una vida vencedora? Fracasada. Así que debemos comportarnos como la esposa regular, quedándose en casa todo el tiempo con su marido. Yo te quiero. No quiero ir a los juegos de pelota o hacer compras. No quiero ir por ningún otro lado. Solo quiero quedarme en casa con mi marido. Piensen en esto. Entonces realmente sabrán lo que es la vida de la iglesia verdadera en recobro. Yo me detengo aquí. Esto es el mensaje de esta mañana. Piensen en esto. En el capítulo 1, lo escojo a él. En el capítulo 2, aprendo cómo ejercer mi derecho a disfrutarle a él. ¿Cierto? Y ahora en el capítulo 3, llego a conocer que debo ser empujado para ser uno con mi marido en la casa. Y yo sé que la casa hoy en día es la iglesia. Solo en la iglesia tienen su marido. ¿Cierto? Ahora, hermano Jean, a ver, a esta sección, estas dos, bien. Desde este pasillo, esta sección es la próxima. Tratan lo mejor de decir algo.